Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Esto es Hey Rock y hoy damos por terminada nuestra serie de la historia del rock y vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del thrash metal, del grunge, del Britpop y de cómo termina el rock en el siglo XX y del panorama musical mundial en los 2000. Ya son 7 capítulos de esta serie que significó todo un reto porque había que congregar en poquito espacio 6 décadas de historia del rock, uno de los géneros más profundos que existen. Y sí, fue bastante inalcanzable abordar cada una de las ramificaciones de este género musical. Así que prácticamente cada uno de esos artistas que recorrimos pues da para una serie completa, cada uno. Los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, Black Sabbath, David Bowie, Nirvana, Guns N' Roses, cada uno puede tener una serie completita. De todas maneras, estos episodios que hemos realizado han sido bastante bien llevaderos y ahí están para consultarlos en cualquier momento que ustedes decidan. Así que damos inicio ahora con el final. Y esta carrera que empieza con el blues, con toda la segregación racial de la historia de los esclavos africanos en América y cómo este sincretismo europeo, africano y americano por medio de las décadas vamos a llegar de pronto, se va a convertir en lo que vamos a hablar hoy, toda la década de los 90s, el final de los 80s, que prácticamente está marcada por bandas tanto británicas como estadounidenses, y por ahí una que otra italiana, australiana, brasileña, pero en concreto está marcada por estos dos hemisferios. Y bueno, no olvidar la increíble e inalcanzable fuente del rock en español, que básicamente consta de 3 puntos geográficos principales como es Argentina, México y España. Pero también tenemos aquí Chile, y tenemos aquí a Bolivia, y tenemos a Perú, y tenemos a Colombia, y una inmensa variedad de música que, bueno, no nos va a abandonar jamás. Pero por lo pronto, y enfocados en el rock anglosajón, nos habíamos quedado la vez pasada en la llegada de MTV en los 80s. Este programa de televisión, el cual hace que la música, el formato del consumo musical y artístico sea a través de las pantallas de las casas, en las televisiones. Y aquí es cuando el rock, habíamos visto también que en los 80 se va a popularizar cada vez más y va a hacer sus fusiones de una manera que se empieza a suavizar. Por un lado, las bandas estadounidenses van a empezar a apostar por fusiones del rock con el pop. Y esto, como dijimos, no es malo, es solamente los cambios de los tiempos se van asomando y se van reflejando en el consumo musical también del público. Y esto inteligentemente los artistas lo llevaron a cabo y lo convirtieron en un gran éxito. Habíamos visto cómo Kiss, que estaba en un principio orientada hacia un sonido de hard rock puro, de pronto a finales de la década van a sacar el disco Dynasty y donde se encuentra ahí el single I Was Made for Loving You. Muy criticada porque de pronto Kiss demostraba que quería hacer fusiones con el pop y esta canción roza las influencias del disco. Pero bueno, esto es parte de las influencias del momento porque estaba la llegada de los Bee Gees y de Michael Jackson. Entonces todo esto se va a reflejar en la música y va a contagiar a los rockeros poco a poco. También tuvimos a Van Halen, que en 1984 van a publicar un disco del mismo nombre y van a encontrarse ahí los temas Panama y Jump. 2 canciones donde ya el sonido de la banda estaba orientado hacia el pop de los 80s, cosa que en gran parte a David Lee Roth le costó la permanencia en la banda porque él no estuvo de acuerdo y la banda decidió hacer este cambio. Y es cuando ingresa a la banda Sammy Hagar y esta etapa de Van Halen con Sammy pues es una de las más representativas de la década, pero vamos, el sonido empieza a permutar, el rock empieza a cambiar, las cosas tienen que cambiar siempre. Y el punto al que lo llevaron fue realmente bueno y bastante influyente. Entre estas bandas estadounidenses van a llegar más y se van a plantar de una manera decisiva porque cumplían con los estándares estéticos y musicales y comerciales del pop y del rock que podía transmitirse por MTV. Y aquí llegan unos grandes de la mercadotecnia del rock y del pop estadounidense y a nivel mundial. Una banda completamente radial, completamente orientado hacia un público pop, un público del glam, con maquillaje, con grandes vestuarios estrafalarios, con una apuesta por las power ballads increíble, bastante efectiva su fórmula, y que los vamos a conocer con el nombre del apellido de su vocalista, y ellos son Bon Jovi.
Si Bon Jovi es conocido a nivel mundial es por esta canción, Living on a Prayer, uno de los más grandes éxitos de toda la historia del rock y de los 80s específicamente, y responsable de popularizar a nivel mundial lo que era el glam metal de los 80s. Y no eran los únicos. Con Bon Jovi va a llegar Poison, va a llegar Dokken, va a llegar Rat, Stripper, van a llegar otras bandas muy importantes del género y las power ballads se van a concretar y se van a convertir como en la fórmula perfecta para conquistar las radios de todo el mundo y por supuesto la MTV. Y aquí es el auge del rock. Y entonces el MTV se convierte como el portavoz del rock, pero a través del glam metal. No tanto con el heavy metal de los 70s, tampoco con el futuro thrash, tampoco con el crowd rock, que en Alemania hubo un subgénero muy importante que dio paso después al techno y que hasta David Bowie fue seducido y se metió ahí en la trilogía de Berlín con Brian Eno. Hasta ahí el crowd rock llegó bastante lejos también, y luego Kraftwerk y todas estas bandas, pero realmente no van a llegar a ser demasiado expuestas en MTV. El glam rock sí, y las power ballads van a conquistar el planeta entero, y aquí van a llegar unos duros, y estos duros se van a convertir quizá en la máxima banda del glam en los 80s, y va a ser una banda de Estados Unidos también. Aquí hay que decir una cosa, los pioneros de todo esto, los padres de todo el glam en Estados Unidos y en todo el mundo, yo creo, independientemente de David Bowie, con todo respeto, y con todas las bandas británicas, va a ser una banda proveniente de Nueva York que va a durar tan solo 4 años, de 1971 a 1975, y se vayan a llamar New York Dolls. En tan solo 4 años, los New York Dolls ejemplificaron lo que básicamente iba a venir después, pasando el punk rock, con esta forma de vestirse bastante cargado de maquillaje, con peinados cardados, toda la apariencia del rock gótico y del glam metal también, pues van a beber de ellos. Y esto es muy importante porque, repetimos, aquí Estados Unidos se va a imponer como una gran rival, si bien no existe, de los ingleses. Pero si una banda va a ser la que va a consolidar este género, que son muchas, pero una se van a convertir como los abanderados también, muy muy fuertes, van a ser Motley Crue. Y tampoco olvidemos a la banda que dio a conocer, aparte de Motley Crue, al glam rock con una apuesta muy original, y que ellos van a tener la mayor cabida de toda la historia de MTV, seguramente, de una banda de rock, Guns N' Roses. Si los 80 son importantes por todo esto del glam metal, que lo es, pero también lo va a ser por un movimiento surgido en Estados Unidos. El glam es inglés, pero esto sí es estadounidense. Si bien las influencias siguen siendo muchas británicas, el género sí nace acá. Son los tiempos del heavy metal, pero estadounidense. Y esto que era con mayor velocidad, con una voz más cruda, con unas técnicas de grabación superiores muchas veces a las de los británicos, cargadas de reverb, cargadas de efectos de compresores, de todas estas compresiones en la postproducción de los álbumes. Aquí nace el que se va a llamar thrash metal. Y aquí aparecen los principales padres del género, Metallica. Esta banda comienza así. Lars Ulrich, baterista proveniente de Dinamarca, emigra a Estados Unidos, a Los Ángeles, y publica en una revista local que solicita a un guitarrista y cantante para formar una banda. Él tenía amplias influencias de la nueva ola del heavy metal británico, de Saxon, Iron Maiden, Def Leppard y todos los que hemos mencionado. Y al llamado va a responder el joven James Hetfield, futuro miembro y cantante de Metallica, y después van a llegar poco a poco los demás. Y entre ellos va a estar el guitarrista Dave Mustaine, que en un principio va a tener problemas con Metallica porque Mustaine era muy adicto a las drogas y al alcohol y no podían trabajar bien y poder llevar a la banda a un buen punto. Entonces, en un movimiento de desesperación, la banda lo va a correr, lo va a echar y le van a pagar hasta el boleto de camión. Y en el trayecto, que duró más de 10 horas, a Mustaine se le va a ocurrir formar una banda que toque mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más veloz y mucho mejor que Metallica. Y esta banda se va a conocer con el nombre de Megadeth.
Se dice que la primera canción considerada del thrash metal, la primera que tiene esta característica de gran velocidad, es una de Queen, una canción de nombre Stone Cold Crazy del álbum Sheer Heart Attack de 1974, es decir, 10 años atrás ya Queen anunciaba el nuevo sonido de la década de los 80s, el thrash y las altas velocidades, que incluso Metallica va a hacer un cover de esa canción. Y entre estas dos bandas, Metallica y Megadeth, van a estar concentradas gran parte de las atenciones de todo el público del reciente género que empezaba a endurecerse más, que empezaba a hacerse más extremo. Y esto desde las letras hasta las vestimentas. Y todo va a ser representado mundialmente con la famosa mano cornuta, esta señal que hizo muy popular el cantante Ronnie James Dio, que básicamente consiste en la mano cerrada, pero únicamente señalando hacia arriba con el dedo meñique y el índice, de tal forma que sean como unos cuernos. Y bueno, de esto a que el metal sea considerado como satánico, esto ya era bastante viejo. Esto viene, ¿se acuerdan bien? Desde el rock and roll de los años 50 con Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry. Bueno, pues aquí es lo mismo, pero en otra vuelta de la jugada, una generación posterior. Pero básicamente el sentido de la contracultura, de la identificación juvenil, pues se mantiene a través del rock, y en este caso con el thrash metal. La seguidilla de discos que va a tener Metallica en los años 80 es bastante representativa e influyente, y que esto va a culminar así por todo lo alto en 1991 con su disco homónimo Metallica. Y aquí el metal se convierte en un fenómeno mundial. Entonces tenemos una seguidilla de bandas como Creator, también Tankard, tenemos por supuesto Nuclear Assault y también otras dos bandas que junto con Metallica y Megadeth formarán las llamadas cuatro grandes del thrash metal. Estas van a ser Slayer y Anthrax. Entonces, entre esas cuatro bandas y otras más, se van a englobar una cantidad de géneros, subgéneros de toda esta corriente que era un metal extremo. Viene el thrash metal por un lado, nace el speed metal, el black metal, el death metal, el power metal, el groove metal, el nu metal, el metalcore, una cantidad de subgéneros que aquí ya empiezan todos contra todos. Son ramificaciones, incluso muy complicado empezar a notar las diferencias entre ellos, pero si hay una característica entre todos esos subgéneros va a ser la voz gutural, que es básicamente llevar a las cuerdas vocales de los cantantes de heavy metal a unos extremos inalcanzables, y para muy pocos va a ser posible llegar a estos registros. Y con Metallica, Megadeth, con bandas como Pantera, Tool, Rage Against the Machine, estas bandas que van a seguir la línea del nu metal, que es básicamente el metal, con influencias del funk y del rap y del hip hop. Y al entrar a la nueva década de los 90s, tenemos que hablar sí o sí de la revolución. Se trata de una subcultura urbana que nace en Seattle, Washington, la ciudad que vio nacer a Jimi Hendrix y que se convertirá en la capital mundial del rock a partir de 1991. Básicamente a finales de los 80s, que es cuando surgen bandas estadounidenses como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y la estandarte del género, Nirvana. Y este género es el grunge, y con el disco Nevermind, Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic van a dominar el planeta entero. Esta banda, Nirvana, va a desbancar del primer lugar nada más y nada menos que a Michael Jackson. Un trío de chavales así, mal vestidos, harapientos, mugrosos, todo lo que el rock sucio urbano representaba, y va a destronar al mismísimo rey del pop, con un disco que es el Nevermind, que va a vender a la fecha, lleva vendidas más de 50 millones de copias a nivel mundial. Y aquí empieza esta revolución. 1991, también va a aparecer Pearl Jam. Y a esto sumémosle la MTV. A todas estas, pues va a ser bastante bien aceptado en la MTV. Y van a estar pidiendo todo el tiempo a Nirvana, a Pearl Jam,
a Stone Temple Pilots, a bandas de grunge, Soundgarden con Chris Cornell y también Alice in Chains. Y como respuesta, en Inglaterra se forma el movimiento Manchester, un sonido que estaba liderado por los Stone Roses. En los años 80, los Stone Roses formaron una sonoridad que se alejaba bastante de la New Wave y que continúa y que mezcla todo lo que pasaba en la década con un sentido de vanguardia muy importante. Fueron más importantes que populares, pero aquí empieza el camino seguro hacia el Britpop, pop británico. Eso quiere decir Britpop. Y los principales exponentes van a ser Oasis con los hermanos Gallagher, y van a sacar en el 94 Definitely Maybe, y un año después, en el 95, su obra maestra What's the Story Morning Glory, y le van a dar al rock un sentido pop bastante gigantesco a niveles estratosféricos que recordaba bastante a la Beatlemanía, y otra vez los británicos lo vuelven a hacer. Y así llegamos al siglo XXI. Prácticamente el siglo XX se nos va con estas historias, estos relatos, estos discos, estos artistas. Y evidentemente faltaron muchísimas bandas por ver, desde U2, Rammstein, Kraftwerk, el rock en español, el rock canadiense, Rush. Muchas bandas quedaron fuera en esos relatos, pero estamos seguros que lo que hicimos, este pequeño panorama en 7 capítulos, en 7 episodios, les va a servir como una guía rápida y precisa para poder ahondar en uno de los géneros más maravillosos de toda la música popular contemporánea. Y tenemos la nostalgia del rock clásico en el siglo XXI. Pero ahí están los discos, ahí están las redes, y sumérjanse en la información. Investiguen, escuchen, y aquí están los programas. Así que desde este punto me despido. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en una futura entrega. Muchas gracias. Este podcast se logró con el apoyo incondicional de Damián Puma Gaspari, fundador y director del proyecto La Cueva Cultural y La Cueva Radio, de quien dejamos sus redes sociales aquí en la descripción.